Durante todos estos días vamos a estar hablando acerca de la llegada del hombre a la luna hace 50 años. Y alrededor de todo esto, pues hay varias historias que me gustaría contar, porque yo sí lo viví, yo sí lo vi en la tele. Ya sé que hay muchas teorías de que pues todo esto fue un cuento, de que fue una película, de que fue un truco, de que pues todo esta fue una maniobra para cumplir con la sentencia aquella de Kennedy, de que antes de que terminara la década, se refería a la década de los 60, pues el hombre iba a llegar a la luna, un estadounidense iba a llegar a la luna. Pues a final de cuentas sí lo lograron. El, en estos días de julio de 1969, pues el hombre llegó a la luna. Obviamente, pues hay muchas pues cosas interesantes que contar para no nos vamos a olvidar ni de la política ni de algo. Nada más te anticipo que te voy a contar la historia de cómo México, el país México, pudo haber sido un protagonista especial de los viajes espaciales, pero no lo quiso hacer Díaz Ordaz. Bueno, todo eso y más en este pueblo informado. Bueno, pues entre el 16 y el 20 de julio, el 16 despegaron, el 20 de julio llegaron, pues se cumplen 50 años de El hombre en la luna y pues yo lo vi en la televisión, estaba chavito, pero lo vi. Así que me gustaría platicar acerca de este tema, que también, sin olvidar algunos asuntos políticos, y porque no fue fácil, porque primero que nada había que cumplir una sentencia, porque fue una sentencia de Kennedy, del presidente Kennedy, o sea, John F. Kennedy, de que pues se tenía que llegar a la luna antes de que terminara la década. Y la década terminaba pues precisamente en 1969. Ya Rusia o la URSS o la Unión Soviética ya había puesto al primer hombre en el espacio dando vueltas, a Gagarin, y de alguna manera iba en avanzada pues esta guerra fría de quién era el primero que llegaba a la luna. Hay muchas teorías al respecto de todo lo que se hizo para que ese hombre llegara a la luna. Efectivamente, Von Braun, que efectivamente pues estuvo participando con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, fue artífice importante. También lo fue Walt Disney, que no solamente le entró con mucho dinero, sino que pues además ayudó a a que se facilitaran algunas cosas relacionadas con la llegada del hombre a la luna. Hay muchas teorías de la conspiración al respecto. Yo siempre he dicho que pues era prácticamente imposible inventar todo este rollo, haciendo alusión a lo que pasó un año después, o casi un año después, en 1970, con el famoso Apolo 13 y aquella famosa frase de Houston, we have a problem, que en realidad está mal dicha, porque no dijeron Houston, we have a problem, sino lo que el astronauta dijo, Houston, we had, con H, H-A-D, we have a problem. La traducción literaria sería algo así como, en lugar de Houston tenemos un problema, es Houston, hemos tenido un problema. Y la verdad es que tanto rollo para que estos astronautas llegaran a la Tierra, pues era imposible hacer una película, aunque se hizo una película, pero fue después. Pero de todos modos voy a platicarles acerca de estas teorías de la conspiración para todos aquellos que les encantan estos asuntos, entre ellos yo, que soy feliz hablando de estos temas. Y bueno, aquí están en esta página pues explicando cada una de estas cosas, desde la llegada del hombre en la luna, el por qué no hay estrellas, pues porque la cámara captó, según esto, la cámara captó la luz del sol, está ya más cercana y brillante, pero bueno, pues la gente dice, uy,
Si estamos en el espacio exterior, ¿por qué no hay estrellas, no? Ese es un tema. O por qué la bandera no ondea si no hay, por qué la bandera está ondeando si no hay viento. Y bueno, pues la explicación aquí la dan de que pues en realidad la bandera estaba arrugada y que por eso parece que está ondeando. Sobre el tema de las sombras que parecen paralelas, pues aquí está la explicación de que son dos tomas completamente diferentes. Esta es la fotografía real y esta es la fotografía que nos han estado dando. Otro de los temas pues es la radiación de los rayos Van Allen que rodean a la Tierra, y pues aquí explican de que pues fue una dosis similar a la de una radiografía en el tórax. Lo de la huella, por lo mismo del viento, que pues no tiene, como no hay viento, como no hay atmósfera en estos casos, la respuesta es esa. Podrás ver las huellas encontradas en los diferentes ámbitos. Dice, encontrarás con el equipo que dejaron las diferentes misiones, incluso podrás dejar las huellas de los astronautas. Y en la Tierra las huellas y otras marcas en la superficie se borran con el viento, la lluvia y todo movimientos, pero la Luna no tiene atmósfera, por lo que las marcas y huellas pueden encontrarse intactas. Y pues más, hablan acerca de más de todo esto. Si lo quieres revisar, pues aquí está en el Twitter. Es uno de los temas más virales de los que se han estado hablando acerca de todo este asunto de si llegamos o no llegamos a la Luna. Y pues la verdad, más allá de todo eso, yo quisiera señalar pues dos historias que conozco al respecto, relacionadas con la llegada del hombre en la Luna. Bueno, una de las historias que les voy a contar que tiene que ver con estos temas, pues se remite justamente a algo que pues publiqué en su momento hace 10 años, justamente cuando fue la llegada del hombre a la Luna y se cumplían 40 años, y ahí estoy pues dando una explicación de una historia que señala que cuando Neil Armstrong era niño, una de sus vecinas dijo, cuando ese niño vaya a la Luna, te haré sexo oral. Una de las vecinas de Neil Armstrong. Y hay un momento en el que él, antes de llegar, bueno, ya estaban en la última etapa, y dice, mucha suerte, señor Golub. Y él se refería a su vecino, pero como el nombre sonaba así a medio ruso, soviético y cosas por el estilo, entonces pues ya te imaginarás que pues se hablaba de que era un espía ruso, de que Neil Armstrong no sé qué y no sé cuánto, pero bueno, en realidad muchos años después él contó esta anécdota, que es lo que estoy contando en esta historia. Y lo que dijo Neil Armstrong, además de la famosa frase de es un paso para el hombre, es un paso para la humanidad, y todo ese rollo que ya sabemos, de que dice, esa cosa que da vueltas y que parece de queso y huele a pollo podrido. Es lo que dijo en su momento Neil Armstrong. Neil Armstrong ya sabes que murió. Ya no, obviamente ya no nos puede contar más de estas historias, pero los otros dos, Collins y Aldrin, siguen vivos, y pues seguramente en estos días pues se harán más homenajes relacionados con pues todo esto que se vivió. Toda esta historia también la cuento en su momento, por si la quieres ver completa, pues aquí está, justamente de la llegada del hombre a la Luna hace 10 años. Esto es lo que yo conté hace 10 años. Pero hay una historia que siento que mucha gente no la conoce y que la voy a platicar porque yo la conocí de viva voz, y que es una historia muy interesante de cómo en México, o como en Estados Unidos también, por lo de Kennedy que ya les conté, puede haber injerencia para los asuntos de la ciencia y la tecnología. Yo trabajé muchos años en Televisa en la Ciudad de México, Televisa México, Televisa la matriz, y tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero muy famoso,
siempre nos referíamos a él como el ingeniero Rojas. Y en alguna ocasión, en una pues videoteca que había, o no sé si todavía exista, en Televisa, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que me dio algunas imágenes que por lo menos en ese entonces no se conocían. Una de esas imágenes tiene que ver con el 68. Yo saqué en su momento, hace muchos años, imágenes que nunca se habían visto del movimiento del 68. Pero ahí me platicaron una historia. Desgraciadamente pues no tengo con qué mostrarles los documentos porque no tengo el video, pero sí me dieron el video. Era un carrete así tremendo, y es una historia de este famoso ingeniero Rojas que llegó a Los Pinos. Estaba de presidente Díaz Ordaz, 1965, y entonces el ingeniero puso un cohete de, no sé, un metro, lo prendió y el cohete voló. Y voló el cohete. Y Díaz Ordaz le dijo al ingeniero Rojas, bueno, ¿y eso qué? Pues este cohete funciona y nosotros podemos llegar a la luna. Sí, en serio. Estamos hablando de 1965. Bueno, para no hacerles el cuento largo, porque es un cuento larguísimo, tuve la oportunidad de conocer toda esta historia ya de primera mano con el famoso ingeniero Rojas, y efectivamente él le ofreció a Díaz Ordaz la posibilidad de que México fuera un país que participara en la llegada del hombre a la luna. No estábamos tan alejados de toda esta historia, porque en realidad el plan original de cómo llegar a la luna no era ni de von Braun, que era un científico nazi en la época de los nazis, no era tampoco de Estados Unidos, porque nadie sabía cómo hacerle. Cuando fue la sentencia esta famosa de Kennedy, un grupo de científicos yugoslavos, en ese entonces existía Yugoslavia, pues prácticamente vendieron a Estados Unidos para hacer el plan de cómo llegar a la luna. En realidad el plan de la llegada del hombre a la luna es de unos yugoslavos apoyados por von Braun, que ya tenía toda la tecnología de los cohetes. Él fue de los creadores de estos famosos cohetes y aviones de caza, aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, y por eso es que se pudo cumplir con la sentencia de Kennedy de llegar a la luna en 1969. Ya alrededor de todo esto hay muchas explicaciones. Por ejemplo, por qué Neil Armstrong sí fue a la luna y no fue Lovell, que era el astronauta con más experiencia, el del Apolo 13, o por qué no fue Shepard, que había sido el primero en volar, en dar la vuelta, el primer estadounidense en volar al espacio, y era el más carismático. Y justamente esas dos razones fueron las que impidieron que fueran ellos. Porque obviamente, imagínate, en la NASA, todos los astronautas, todos vivían en la misma zona, vivían muy bien, y entonces la pregunta es, ¿quién va a ser el que va a llegar a la luna? Tiene que haber uno, siempre tiene que haber un primero. El favorito era Shepard, y el más experimentado era Lovell. Shepard a la mera hora no voló, no llegó, porque se enfermó, y a raíz de esto, pues lo que era el Apolo 12 se convirtió en Apolo 13, o sea,
El Apolo 11 llegó a la Luna, el Apolo 12 iba a llegar a la Luna, pero no se hizo el plan original, y entonces el 13 se convirtió en 12 por todo ese tipo de situaciones. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Escogieron al que era más fácil de maniobrar mediáticamente. Es decir, ni Shepard ni Lovell se iban a quedar con las ganas de ser protagonistas. El otro que podía ser protagonista era Aldrin, y por eso es que él es el segundo lugar, es el que queda en segundo y es el que más ha hablado y es el que pues en estos días ha estado hablando mucho. Pero escogieron a propósito a Neil Armstrong porque era el más callado y a él no le importaba tanto todos estos asuntos mediáticos de ser el protagonista. No querían que el astronauta fuera el protagonista, sino el que fuera protagonista fuera el país, en este caso Estados Unidos, y por eso prácticamente Neil Armstrong nunca habló de estos temas, o hablaba en eventos como en estas fechas, justamente de aniversario, pero nada más, no nada del otro mundo. Así que pues con esto nos podemos dar una ligera idea de lo que significa el hombre en la luna. Me da de alguna manera un poco todas estas historias que les estoy contando, que las conocí de primera mano, o sea, que vi la transmisión, que conocí al ingeniero Rojas y que me platicó toda esta historia, y que de alguna manera forman parte de todo este anecdotario, pues de que 50 años después, o más de 50 años después, poco o nada ha avanzado México en el tema espacial, tampoco Estados Unidos, aunque obviamente es el protagonista de todas estas historias, junto con lo que hoy es Rusia, y junto con China y otros países, pero sí, de alguna manera dice uno, bueno, imagínate si México hubiera podido entrarle a esta era espacial como se le conoció en su momento. 50 años después, pues no hemos avanzado más allá de lo mismo. Seguramente pues habrá una misión a la Luna en algún momento dado. Parece que es más complicado ir a la Luna hoy que hace 50 años. La gente, por lo menos en el Apolo 12 y en el mismo Apolo 13, ya no estaba tan entusiasmado, que es como, pues, lo que llama la atención es el primero, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto y el décimo, pues ya no importan. Y bueno, pues ojalá, si tú viviste ese momento, y si no lo viviste, pues que también nos lo platiques, pues qué sentiste, qué viste, qué sabes de aquella llegada del hombre a la luna. Y pues el coraje, ahora sí que, como yo digo, llueve aquí, hasta aquí, de que en su momento México pudo haber sido un protagonista de la llegada del hombre en la luna, y pues se convirtió, como siempre, en un espectador. Bueno, pues te quería contar estas historias, ya si me acuerdo de otras más, ya te las iré contando. Ahí compártelas conmigo, aquí en El Pueblo Informado.